Y también hombres testificaron del poder de Dios Também homens testificaram do poder en de el Deus pasado. no passado. Y ahora nos toca a nosotros. E agora corresponde a nós. Y a los niños también. E às crianças também. Les toca testificar del poder de Dios. Corresponde testificar do poder Porque de Deus. también hubo niños en el pasado Porque também houveram crianças no passado que testificaron del poder de Dios. que testificaram do poder de Deus. Y ahora les toca también a los niños de este tiempo E agora corresponde também às crianças deste tempo. testificar del poder de Dios. Testificar do poder de Deus. Y jóvenes E jovens testificaron del poder de Dios en el testificaram pasado. do poder de Deus no passado. Y ahora les toca a estos E jóvenes agora corresponde a esses jovens testificar del poder de Dios hoy. testificar do poder de Deus hoje. Así que siempre han habido, dice el hermano William aquí, damas, Assim sempre houve, diz o nosso irmão William aqui, damas, hombres, homens, jóvenes, jovens, niños, crianças, testificando del poder de Dios. testificando do poder de Deus. La Biblia nos muestra a Samuel, que era un niñito. A Bíblia nos mostra Samuel que era uma criancinha. ¿Sabe cuántos años tenía cuando lo dedicaron al Señor? Sabe quantos anos ele tinha quando dedicaram ao Senhor? 3 años. 3 anos. Cuando lo dedicaron en el templo Quando dedicaram no templo. y lo dejaron en el templo. Lo deixaram no templo. Ve, aquí tenemos, ¿cuántos años tiene este niñito? Bem, quantos anos tem essa criança? 3 años. 3 anos. Cuando tenía como la edad de él. Então tinha como a idade dele. Lo llevaron al templo E o levaram para o templo. y lo dejaron allí E o deixaram ali para empezar a trabajar para el Señor. para começar a trabalhar para o Senhor. Y tenía como 12 años, Tinha como 12 anos, jovencito, jovenzinho, cuando ya Dios empezó a hablarle porque já Deus começou a falar. y él oyó la voz de E ele Dios. ouviu a voz de Deus. Y después llegó a ser un gran profeta de Dios. Depois se tornou um grande profeta de Deus. Y es el hombre del cual la Biblia dice E é o homem do qual a Bíblia diz que nunca dejó caer una palabra del Señor en tierra. que nunca deixou cair uma palavra do Senhor em terra. Seguramente que han habido otros hombres así, Seguramente que houveram outros homens assim. pero de ese lo testifica directamente la Biblia. Mas deixa que a Bíblia testifica diretamente. Que ese joven E esse jovem nunca dejó caer una palabra de Dios en tierra. nunca deixou cair uma palavra de Deus Así em que terra. empezó sirviendo a Dios desde niñito. Assim que começou a servir a Deus desde criancinha. Después ya jovencito, Depois já jovenzinho, después ya adolescente, depois já adolescente, después ya tomó la edad de un hombre maduro depois tomou a idade de um homem maduro y está registrado en la Biblia e está registrado na Bíblia como un gran profeta de como Dios. grande profeta de Deus. Y también Jesús, E também Jesus, desde niño, desde criança, ya estaba sirviendo al Señor. já estava servindo ao Senhor. La Biblia nos data de los 12 años A Bíblia nos data dos 12 anos, cuando fue al templo quando foi ao templo. y estaba interesado E estava interessado en las cosas que Dios había hablado. nas coisas que Deus havia Por los falado profetas. pelos profetas. Y entonces tenía preguntas Então ele tinha que perguntas hacerle que fazer a los rabinos para os rabinos y a los e maestros. para os mestres. Y cuando ellos se maravillaban E eles se maravilhavam de las preguntas que Jesús les hacía. das perguntas que Jesus fazia. Y este muchacho E este garoto, está interesado en estas cosas tan profundas tão interessado nessas coisas tão profundas. y estas preguntas que hace. E essas perguntas que ele faz, Y estaban más maravillados todavía estavam mais maravilhados ainda de las respuestas das respostas que él daba. que ele dava. Se quedaban maravillados Ficavam maravilhados que un joven que um jovem de 12 años de 12 anos tuviera un entendimiento tan grande. tivesse entendimento tão grande. María y José, sabiendo que él era un muchacho de muy buena conducta, Maria e José, sabendo que ele era uma criança de muita boa conduta, ellos se fueron a su casa eles foram para a sua casa, pensando que él se había ido adelante pensando que ele tinha ido na frente con algunos familiares. com alguns familiares.
Pero ellos caminaron hasta alcanzar esa familia Mas eles caminharam até alcançar essa família. y encontraron que Jesús no estaba. E viram que Jesus não estava. Y dijeron, tenemos que regresar a buscarlo. E disseram, temos que voltar para buscá-lo. Y qué raro que él, una persona como Jesús, E que estranho que uma pessoa como un Jesus, joven tan obediente, jovem tão obediente, un joven tan sujeto, jovem tão sujeito, obediente, ¿qué pasaría? o que aconteceria? O que aconteceu? No puede estar por allá en alguna cosa que no sea buena. Não pode estar lá em alguma coisa que não seja boa. Y empezaron a buscarlo E começaram a procurar en la ciudad de Jerusalén, na cidade de Jerusalém, en todos los em lugares todos os lugares, donde ellos se suponían onde eles pensavam que un niño que uma criança podía tener interés podia ter interesse de estar allí. de estar ali. 3 días de búsqueda. 3 dias de procura. Y al tercer día E no terceiro dia, se les ocurrió, ocorreu, vamos a ir al templo. vamos ao templo. ¿No será que está en el templo? Será que ele está no templo? Y cuando llegaron al templo, Quando chegaram no templo, ella le dijo, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ela disse, filho, por que fez isso com a Tu gente? padre y yo te hemos buscado con angustia. Seu pai e eu estamos te buscando com angústia. Y entonces le dijo, ¿y por qué me buscabais? E ele disse, então por que me buscava? Están perdiendo el tiempo buscándome en otro lugar. Estavam perdendo tempo me procurando em outro lugar. ¿No sabe que a mí me conviene estar en los negocios de mi Não padre? sabe que a mim me convém estar nos negócios de meu pai? Porque él allí estaba corrigiendo a María. Porque ali ele estava corrigindo a Maria. Porque María públicamente Porque Maria publicamente dijo disse que su padre era José. que seu pai era José. Y él dijo, un momento, E ele disse, momento, yo estoy en los negocios de mi padre. eu estou nos negócios de meu pai. Porque él no había venido a través de José. Porque ele não tinha vindo através de José. Él vino a través de un engendro del Espíritu Ele Santo. veio através de uma geração do Espírito Santo. Fue el Espíritu Santo Foi o Espírito Santo el que lo trajo. que o trouxe. Y él dice, yo estoy en los negocios de mi padre. Ele disse, eu estou nos negócios de meu pai. Y esto era desde niño, E isso era desde criança, ocupado en los negocios del padre. ocupado nos negócios do pai. Nos dice nuestro hermano William Nos disse nosso irmão William, en varios mensajes em várias mensagens, que antes de un creyente que antes de um crente ser adoptado, ser adotado, tiene que ser hallado tem que ser encontrado trabajando trabalhando en los negocios del Padre. nos negócios do pai. Todos los que serán adoptados Todos os que serão adotados tienen que ser primero hallados têm que ser primeiro encontrados trabajando trabalhando en los negocios del Padre. nos negócios do pai. Ninguna persona Nenhuma pessoa puede ser adoptado pode ser adotada, a menos a não ser que no sea hallado trabajando en los negocios del Padre. a não ser que seja encontrado trabalhando nos negócios do pai. Todo creyente, Todo crente, nos dice el hermano William, nos disse o irmão William, tiene que ser hallado, tem que ser encontrado, hombre o mujer, homem ou mulher, jóvenes, jovens, niños, crianças, todos, todos, para ser adoptados. para serem adotados, Tienen que ser hallados tem que ser encontrados trabajando trabalhando en los negocios del Padre. nos negócios do pai. Y eso era lo que Jesús iba E isso era que Jesus ia hacia la adopción, para a adoção, para ser adoptado como hijo. para ser adotado como filho. Y así fue como el Padre lo halló, E assim foi como o pai o encontrou, trabajando en los negocios del Padre. trabalhando nos negócios do pai. Y la Biblia también testifica E a Bíblia também testifica, en el capítulo 4 no capítulo 4 de Lucas, de Lucas, que cuando él llegó a la sinagoga, que quando ele chegou na tomó el libro pegou o y livro comenzó a leer e começou a ler, conforme a su costumbre. conforme o seu costume, Quiere decir que su costumbre era que o seu costume era siempre estar en todo culto estar em todo para leer la palabra. para ler a palavra. Eso mostraba que eso siempre estaba él ocupado en eso. Isso mostrava que ele estava sempre ocupado disso. Primero para él Primeiro para ele era los negocios del Padre. eram os negócios do pai. Por eso fue adoptado. Por isso foi adotado.
Bueno, ya estamos listos. Estaba dando lugar a que nuestro hermano estuviera preparado para la grabación con el hermano William para no perder nada. Estaba aquí pasando para que los hermanos estuvieran preparados. Sí, ya estamos listos ya. Estamos prontos ya. Entonces vamos a dejar inmediatamente con nosotros Então vamos deixar imediatamente conosco a nuestro apreciado hermano y amigo, o nosso apreciado irmão e amigo, el reverendo o reverendo William Soto Santiago. William Soto Santiago. Muy buenas tardes Muito boa tarde a todas las hermanas presentes a todas as irmãs presentes y también a los hermanos presentes. e também aos irmãos presentes. Que las bendiciones de Cristo, Que la as del bênçãos pacto, de Cristo, o anjo do Pai, sean sobre cada uno de sejam ustedes, sobre cada de vocês. les bendiga Os y abençoe les use e grandemente les en use su obra grandemente em sua obra, en este día postrero. nesse último dia. En el nombre del Señor No nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém. Las damas con fe viendo el invisible. As damas com fé vendo o invisível, Viendo lo que no se ve. vendo o que não se vê. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Os que não têm a bondade. Muchas personas Muitas pessoas dan testimonio dão testemunho que han visto a Dios, que viram a Deus, aunque lo que vieron fue ainda que o que viram foi el cuerpo angelical de o Dios, corpo angelical de Deus, y luego cuando se hizo e carne, depois quando se fez carne, vieron el cuerpo de viram carne, o corpo de donde carne, Dios moraba en onde toda Deus su plenitud, morava em toda a sua plenitude, llamado Jesús chamado Jesus, o Yeshua ou Yeshua, en hebreo. em hebraico. Por lo tanto, Portanto, el Dios invisible o Deus invisível se hizo visible tornou-se a visível personas que tenían la fe a pessoas que tinham a fé y servían a Dios e de todo serviam a corazón. Deus de todo o coração. Las cosas que son hechas As coisas que são feitas han sido hechas foram feitas de las que no se veían. das que não se viam. Para que se hagan las cosas, Para que se façam as coisas, tenemos que verlas primero temos que antes vê-las con la fe. com a fé. Por ejemplo, Por exemplo, tenemos a un médico, temos um médico, a un abogado, um advogado, a un ingeniero, engenheiro, para ellos obtener para eles obterem ese título esse título que poseen, que possuem, para ellos obtenerlo, para eles obterem, tuvieron que ver tiveram que ver primero primeiro y creer e crer que podían que obtener podiam obter ese título, esse título y ellos hicieron fizeram todo aquello que tenían que hacer que tinham que para fazer obtener ese para título, obter esse título, para que se materializara, para que se materializasse, para que se materializara para que se materializasse la visión a visão que ellos tenían que eles tinham en cuanto a lo que sería quanto ao que seria su profesión, a sua profissão. y ahora E agora ellos creyeron eles creram en lo que visualizaron no que visualizaram y ellos se vieron e eles se viram como un abogado como um advogado, o como un ou ingeniero como um engenheiro, o como un ou doctor. como um doutor. En muchas Em ocasiones muitas ocasiões vemos que esa visión vemos que essa visão la tienen algunas personas algumas pessoas a têm desde niños, desde criança. y por eso ustedes E é por encuentran isso que vocês veem que juegan que brincam y dicen e dizem que son que doctores são doutores, o que son ou que ingenieros são engenheiros, o ou abogados advogados,
o así por el estilo. ou assim por diante. Ahora podemos ver Agora podemos ver, que luego de visualizar depois de visualizar lo que no se ve, o que não se vê, luego hay que trabajar logo tem que para trabalhar que eso se para que materialice isso se materialize en la vida na vida de la persona. da pessoa. Por ejemplo, Por exemplo, todos deseamos vivir todos eternamente desejamos viver en un cuerpo eternamente eterno. em um corpo eterno. Y nuestra visión E a nossa visão para obtener esa bendición para obter essa bênção fue foi Jesucristo. Jesus Cristo. Hemos tenido la visión correcta Tivemos a visão correta para obtener para obter la vida eterna a vida eterna. y por consiguiente tener un cuerpo glorificado ter um corpo glorificado y eterno e eterno, como el cuerpo como glorificado o corpo de glorificado Jesucristo de nuestro Jesus Salvador. Cristo, nosso Salvador. Para tener Para ter grandes tesoros grandes tesouros en el cielo, no céu, tenemos que visualizar temos claramente que visualizar claramente cómo vamos a obtener como vamos obter, esos tesoros, Esos tesoros, cómo los vamos a hacer en el cielo. como os vamos fazer no céu. Cristo dijo Cristo disse que hagamos que tesoros façamos tesouros en el cielo. no céu. ¿Cómo los vamos a E hacer? como vamos fazer? Nos dice que busquemos Disse que busquemos primeramente primeiramente el reino de o Dios. reino de Deus. Cuando Jesús estaba aquí en la Quando tierra, Jesus estava aqui na terra, siendo un joven de 12 sendo años, um jovem de 12 anos, dijo, disse: en los negocios de mi nos Padre negócios do meu pai me conviene estar. me convém estar. Y todo aquel E todo aquele que desea hacer tesoros que en el deseja cielo, fazer tesouros no le céu, conviene estar en los conviene negocios estar de su Padre nos Celestial, negócios de seu Pai celestial, trabajando. trabalhando. Porque lo que usted trabaja Porque o que você trabalha en el reino de no Cristo, reino de Cristo, en la obra del Señor na obra do Jesucristo, Senhor Jesus en la Cristo, iglesia del Señor na Jesucristo, igreja do Senhor Jesus todo Cristo, queda almacenado tudo fica en armazenado el reino de no Cristo. reino de Cristo. Y así E assim es como hacemos é tesoros como fazemos tesouros en el cielo. no céu, trabajando, trabajando en la obra de Cristo, trabalhando na obra de Cristo, con fe, com fé, viendo vendo el o invisible invisível y viendo e vendo también também las cosas invisibles as coisas que invisíveis queremos que queremos que se que materialicen se materializem en nosotros em nós y para nosotros. e para nós. Usted tiene que con la fe y por la Você fe tem que com a fé e pela fé visualizar visualizar cómo usted quiere ser como você quer ser en el reino milenial de no Cristo. reino milenial de Cristo. Si usted quiere ser Se muy você rico quer allí, ser muito rico ali, Cristo enseña Cristo ensina que hagamos tesoros que allí. façamos tesouros lá. Y ahora, ¿cómo los E vamos a agora, hacer? como vamos fazer isso? Trabajando Trabalhando con fe com fé en la obra de na Cristo, obra de Cristo, viendo vendo el o invisible invisível y viendo también e também vendo las cosas invisibles as coisas invisíveis que queremos que se que queremos materialicen que se materializem en nuestras vidas em nossas para vidas, disfrutarlas para en el desfrutar reino eterno de no Cristo. reino eterno de Cristo. Por lo tanto, Portanto, vea todas las promesas divinas vejam todas as promessas divinas con la fe, com fé, con los ojos de fe com os olhos da fé, y crea de todo corazón creia de todo o coração que son suyas. que são suas. Están al alcance Está ao alcance de la mano de la fe da mão da fé de toda persona. de toda pessoa. La fe A fé es como cuando usted tiene dinero é como quando você tem dinheiro y ve un auto e vê um carro y dice, ese e auto diz, yo "Esse lo quiero carro para mí. eu quero para mim. Usted tiene que tener Você tem que ter dinero, dinheiro, porque no se lo van a regalar. porque não vão te dar ele. Y usted, E você, si tiene dinero, se tiver dinheiro, lo puede obtener. pode obter. Y toda promesa E toda promessa
que está en la Biblia, que está na Bíblia, usted la quiere. você a quer. Todas las bendiciones prometidas, Todas as bênçãos prometidas, usted las quiere. você as quer. ¿Cómo las va a E obtener? como as vai obter? Con la fe. Com a fé. No necesita dinero Não físico. precisa de dinheiro físico. El dinero ahí O dinheiro aí es la fe. é a fé. Para el que cree, Para o que crê, ¿cuántas cosas son quantas posibles? coisas são possíveis? Todo es posible. Tudo é possível. Y para Dios, E para Deus? ¿cuántas cosas son imposibles? Quantas coisas que são impossíveis? Ninguna. Nenhuma. Todas las cosas para Dios son Todas as posibles. coisas para Deus são possíveis. Y para el que cree, E para o que crê, todo es posible. tudo é possível. Por lo tanto, damas, Portanto, damas, con fe, com fé, viendo el vendo invisible, o invisível, adelante, adiante, trabajando en la obra de trabalhando Cristo, na obra de Cristo. en todas las formas que se Em todas trabaja as formas que se en la trabalha obra de Cristo, na obra de Cristo. llevando el mensaje de la palabra por todos los lugares, Por todos os lugares, trabajando trabalhando. o sola la Só persona a pessoa sozinha, o con el grupo ou com completo, o grupo completo, todos trabajando todos trabalhando para la gloria de Cristo, para a glória de Cristo. también orando Também orando, y también e económicamente também economicamente, colaborando, colaborando, también trabajando também trabalhando para que hayan fondos para que haja en la obra del Señor na obra do Senhor. en muchos lugares. Em muitos lugares, Trabajan haciendo diferentes cosas, trabalham fazendo diferentes las coisas, venden as vendem para que sea usado el dinero para que esse dinheiro seja en la usado obra del Señor. na obra do Senhor. Hay diferentes formas Existem para diferentes trabajar formas en la obra del de Señor. trabalhar na obra do Senhor. Aún para usted trabajar en el África Até mesmo para trabalhar na África, sin tener que ir al África, sem ter que ir na África. hay forma también. Existem formas também. Por ejemplo, tenemos al Por reverendo exemplo, Miguel Bermuda temos o Marín, reverendo Miguel Bermudes que Marim, va a trabajar al que África, vai trabalhar na África. y cuando nosotros oramos por él, E como nós estamos con él estamos com en ele esa labor. nesse trabalho. Cuando colaboramos Quando económicamente colaboramos economicamente para esos viajes, para essas viagens, incluyendo boletos incluindo as passagens y demás gastos, e os demais gastos, estamos también con él também estamos com ele en el África na África y también e também en otros países em outros que él países va llevando el Evangelio de que ele vai Cristo. levando o Evangelho de Cristo. Por lo tanto, Portanto, ¿qué hacemos? o que fazemos? Unimos nuestro talento Unimos o nosso talento con los que tienen más com os que talentos têm mais talento y que vemos que trabajan e que en vemos forma que efectiva, trabalham de forma efetiva y así nuestro e talento assim o nosso talento se multiplica. se multiplica. Y entonces E então tendremos de parte de Cristo teremos da parte de Cristo un galardón galardão grande, grande, un galardón galardão de acuerdo de acordo a como usted haya trabajado com o que tiver en trabalhado la obra de Cristo. na obra de Cristo. Todos queremos Todos queremos el galardón más grande. o galardão maior, Pues todos queremos pois todos queremos trabajar al máximo trabalhar ao en máximo la obra del na Señor obra Cristo. do Senhor Jesus Cristo. Trabajando Trabalhando es que se obtienen é que se obtém los galardones os en el reino de Cristo. no reino de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá Porque o con Filho sus do Homem ángeles virá com seus y ángeles entonces e pagará então pagará a cada a uno cada según sus obras, conforme sus obras. segundo suas obras. Eso está en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, ao 28. y también está Também está en Apocalipsis. em Apocalipse, En Apocalipsis em Apocalipse 21 o 22, 21 ou 22, por ahí está también. também está por aí. Por lo tanto, Portanto, trabajando, trabalhando, obtendremos obteremos grandes galardones grandes galardões de Cristo, de Cristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Les voy a dar la cita exacta. Eu vou dar aqui a citação exata. $22:12, he aquí,
vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada segundo a sua obra. Por lo tanto, Portanto, el galardón suyo, o seu galardão, ya usted sabe já você sabe de qué tamaño va a de ser. que tamanho vai ser. Va a ser del Vai tamaño ser do tamanho de la obra da obra que usted lleve a que cabo você realizar en la obra del na Señor. obra do Senhor. Por lo tanto, Portanto, trabajemos trabalhemos con fe com fé, y con amor com divino amor divino, en la obra na obra del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Adelante, damas, Adiante, com damas, fé, com fé, viendo vendo el invisible. o invisível. Muchas gracias Muito obrigado por vuestra amable por atención vossa amável atenção. y con nosotros E nuevamente conosco novamente el reverendo o reverendo Miguel Bermúdez María Miguel Bermúdez Maria. para finalizar nuestra parte Finalizar nossa parte con ustedes com vocês en esta ocasión. nesta ocasião. Bueno, damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Damos graças a Deus por William Soto Santiago. Pedimos que lo siga bendiciendo, Pedimos que o siga abençoando, que lo siga usando que o siga usando grandemente en su obra. grandemente em sua obra. Y vamos también todos siempre a orar por él, Todos vamos sempre orar por ele, para que Dios lo mantenga sano, para que Deus o mantenha são. Dios le sane su garganta Deus cure sua garganta y él pueda hablarnos e plenamente. ele possa nos falar plenamente. Damos gracias a Dios porque le ayudó Damos graças a Deus porque o en este ajudou momento para traernos esta palabra de bendición. neste momento para trazer uma palavra de bênção. Y esta palabra la recibimos con toda nuestra alma E essa palavra recebemos com toda y la recibimos con todo nuestro corazón. e a recebemos com todo o nosso coração. Y le damos gracias al Señor Jesucristo Damos graças ao Senhor Jesus por estas Cristo, palabras que Él nos habló, por essa palavra que Ele nos falou, porque son palabras del Señor porque são palavras do Senhor. y son sí E são sim y son verdad. e são verdade. Nosotros las recibimos con todo nuestro corazón. Nós a recebemos com todo o nosso Que coração. Dios lo bendiga Que Deus o abençoe y lo siga e usando o siga usando grandemente grandemente. en el nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Bueno, y gracias a Dios por cada uno de ustedes también. Graças a Deus por cada um de vocês também. Cada uno de ustedes es un trofeo de la gracia de Dios. Vocês são um troféu da graça de Deus. Dios les ha llamado, Deus as chamou. les conoció desde antes de la fundación del mundo Conheceu vocês desde antes da fundação do mundo. y sabían que ustedes iban a estar en este tiempo Sabia que vocês estariam neste tempo, al lado del mensajero ao lado do mensageiro, para trabajar con él. para trabalhar com ele. Pues cuando Dios envía un mensajero, Pois quando Deus envia um mensageiro, Él lo envía con un trabajo ele o envia com y lo trabalho, envía con un mensaje. envia com uma Y mensagem. todos los E demás, tudo demais, los que estamos es al lado de Él todos os demais é que estamos ao lado dele, para ayudarlo en ese trabajo. para ajudá-lo neste trabalho. Somos colaboradores Somos colaboradores con el mensajero. com o mensageiro. ¿Cuál es lo más difícil? Sabem vocês o que é o mais difícil? ¿Cuál es la parte más difícil Qual a parte mais difícil? en el trabajo de Dios? No trabalho de Deus? ¿No saben cuál es lo más difícil? Não sabem qual é o mais difícil? ¿Quiere que le diga cuál es lo más difícil? Quer que eu diga o que é o mais difícil? Porque todo lo demás es fácil. Porque tudo os demais é fácil. Hay una sola cosa que es difícil. Tem uma só coisa que é difícil. ¿No saben? Não sabem? ¿No saben cuál es la difícil? Não sabem o que é o difícil. Reconhecer o mensageiro como mensageiro? Lo más difícil O mais difícil es que la palabra de Dios é que a palavra de Deus salga del trono de Dios saia do trono de Deus y nos sea hablada aquí a e nosotros seja falada aqui para nós, en el idioma no idioma en que nosotros lo podamos entender. que nós possamos entender. Pero una vez que ya esa palabra es hablada, Mas uma vez que essa palavra é falada, ya eso salió al éter, isso saiu do éter, salió al espacio. saiu para o espaço. Entonces esa palabra queda grabada Essa palavra fica gravada
y después ya ahora nos toca escribirla, Então agora nos corresponde porque escrever, esa palabra no puede volver vacía. porque essa palavra não pode voltar vazia. Ya todo eso que nos habló el mensajero, Tudo isso que o mensageiro nos todas esas falou, bendiciones, todas essas bênçãos, los galardones, os galardões, el privilegio de trabajar en la obra de o Dios, privilégio de trabalhar na obra de Deus, la gente que está trabajando hoy en la obra de as Dios, pessoas que estão trabalhando hoje na todo obra de eso que él habló, Deus, tudo isso que ele falou, ya tiene que producir un fruto. já tem que produzir um fruto. Y ya fue hablada. Ahora tiene que caer en una buena tierra. Agora tem que cair numa boa terra. Cuando caiga en una buena tierra, Quando cai numa boa eso va a terra, producir un fruto. isso vai produzir um fruto. Y si usted es buena tierra, E se você é uma boa ya terra, esa palabra cayó allí. essa palavra caiu aí. Y va a producir ese fruto. E vai produzir. ¿De qué es lo más difícil? Vem o que é mais Que difícil? salga la palabra, Que saia a palavra. que venga de Dios Que venha de Deus. para nosotros. Para nós. Pero una vez que salió, Mas uma vez que saiu, ya la agarramos, já agarramos. la creemos. A cremos. Y manos a la obra, vamos a multiplicarla. Vamos multiplicar. Ya la vamos a poner, vamos a agarrar ese video, Já vamos pegar esse se lo vídeo, vamos a llevar a otras damas vamos levar para y lo outras damas, ponemos en folletos. e colocamos um folheto. Y esa palabra sigue produciendo fruto. E produzimos fruto. ¿No ves que eso es lo que hacen los mensajes que Dios nos da por el hermano William? Não vem que isso faz esse En la mensaje. noche, ¿Ah? en la noche hubo El día- un mensaje grabado. En la noche él no estuvo ahí para predicar, pero hubo un mensaje À grabado. noite ele não pôde pregar e teve uma mensagem aí. Y ese mensaje grabado E essa mensagem gravada, produjo un fruto, que es la palabra ya. que é a palavra já. Salomón estaba ahí, ¿no? Salomão estava aí. Como cuántos recibieron al Señor ahí. Como Se bautizaron 28. batizaram, Y hay un fruto. já tem um fruto. Y otros que no se bautizaron E outros que não se se batizaram, bautizan se después. batizam depois. Y así mismo nos pasó en toda la gira que yo hice. E assim aconteceu toda a gira que eu No fiz. estaba el hermano William, Não estava o irmão pero yo lo llevaba en unos disquitos pequeñitos. mas eu levava uns disquinhos pequenininhos. Por ahí en la Biblia debo tener E algunos. na Bíblia deve ter alguns. Y entonces yo sacaba a William y lo ponía ahí en el video. Então eu pegava, tirava ali e colocava no vídeo. Y él traía la palabra, E ele trazia a palavra. y la gente que estaban E as pessoas que estavam recibían al Señor, recebiam o Senhor. él hacía la invitación Ele fazia o convite. y en todos los lugares vimos fruto. E em todos os lugares que Sí, tenía en la Biblia unos 2 o 3. tinha na Bíblia uns 2 ou 3. ¿Y qué es lo más difícil? E o que é o mais Que difícil? salga la palabra Sai a palavra y quede grabada e ahí. fique gravada aí. Eso es lo difícil. Isso é o mais Pero difícil. después que ya esa palabra salió, Depois que a palavra saiu, vámonos. vamos. Lo demás es facilito. Mas é muito fácil. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Nunca voltará vazio. Antes hará aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Antes para aquilo para o qual o Senhor enviou. A trabajar Para trabalhar con la palabra. com a palavra. Esa palabra va a producir fruto. Essa palavra vai produzir Palabra fruto. creadora. Esa es una palabra creadora. Es Y una estamos palabra creadora. garantizados Estamos garantidos que esa palabra producirá un fruto. que essa palavra produzirá um fruto. Y ese fruto E esse fruto permanecerá. permanecerá. Porque es un fruto para vida eterna. É um fruto para a vida eterna. Entonces es un privilegio Então é um privilégio grande grande trabajar con una palabra viva, trabalhar com uma palavra viva. no con un mensaje que ya pasó, Não como uma mensagem que já sino passou, con una palabra viva. mas com uma palavra viva. Porque la palabra del Señor es viva Porque a palavra do Senhor é viva y e eficaz. eficaz. Dios le bendiga. Ha sido un gozo tenerte acá, William, con nosotros. Para mim, William, Privilegio estar acá. Que Dios te siga usando grandemente. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Vamos a ver.